Maestro, te quedó padrísima la ofrenda. A ver, préndemela acá. Órale, ¿no? ¿Qué te pasa? No, Yo no traje nada, yo no respeto. aporté nada. Pero ¿sabes qué? Pepe sí se aventó anoche unas calaveritas. Se inspiró el maestro Pepe, hay que reconocerlo. Me desvelé. A ver, Es bueno, es bueno. no, pues sí, a ver, léenos una. A ver, échate una. A ver si me gano un concurso. Pues mira, aquí está la de Frena. Llegó hasta el plantón de Frena la parca de manos frías. Le jalaré la melena al tal Lozano y sus crías. Tanto facho me envenena con sus rezos y porfías. Mas la muerte, oh, qué pena, marchóse a los pocos días, pues halló en esa verbena todas las tiendas vacías. No se Te llevó a digo que se nadie. inspiró, te digo No, que sí se está inspiró. bueno. Y aquí tengo una de México Libre. Pobre Felipe llora por su situación actual, pues su partido es ahora un daño colateral. A ver, ¿tú? ¿Tienes una? No, La de López-Gatell. Esa está muy La buena. de López-Gatell. López-Gatell, sorprendido, miró a la calaca llegar. ¿Es el virus tan temido lo que me ha de contagiar? Y ella dice al afligido, con gusto lo vuelvo a explicar. La del general Cienfuegos. La de General Cienfuegos. sí, General cierto. Cienfuegos. General Cienfuegos. Cienfuegos vio que su suerte era fatal y muy fea. Preguntó, ¿eres la muerte? No, cabrón, soy de la DEA. Oye, yo quiero leer esta, de la Constitución pinochetista. A ver. Conste, no la escribí yo, ¿eh? A un cadáver muy augusto que los gusanos presiden, el pueblo de Chile justo ya le metió todo el idem. Qué pelado eres. Finis, eres todo un poeta, maestro. Oye, hablando de este tema, ya nos está ¿De esperando cuál tema? de la Constitución chilena. Nos está esperando Jimena Ortúzar, periodista chilena, corresponsal muchos años de varios medios mexicanos en Chile. Nada, de Ajá, Proceso. Proceso. Autora de varios libros. Uno se llama La ruptura de la relación México-Chile, otro donde denuncia todas las barbaridades de la dictadura, etcétera, etcétera. Vamos con ella. Vamos a hablar con Vamos, ella. ¿de una vez? Órale. No estoy incendiando. No te preocupes. No se pierde nada. Pues tenemos hoy el enorme honor de tener como invitada a la periodista Jimena Ortúzar, periodista chilena. Le tocó vivir el golpe, le tocó huir de su país, venir a México, radicar en México muchos años, trabajar en muchos medios aquí en México. Luego regresaste a Chile, fundaste un periódico allá que se llama Fortín Mapuche, que la verdad te la jugaste. Fortín Mapocho. Ajá, perdón. Fuiste corresponsal de Proceso allá, colaboraste también en La Jornada un tiempo, y yo creo que no hay mejor persona para hablar del tema de Chile, lo que pasó con el referéndum de la semana pasada, que es importantísimo, que tú. Muchas gracias, Jimena, por estar con nosotros. Bienvenida. Pues, a ver, cuéntanos, porque yo creo que mucha gente aquí en México no entiende bien. Luego, lo que pasa en Sudamérica no se entiende o no se sabe aquí en México, pero lo que sucedió en Chile es fundamental. Había una constitución que tú misma dijiste, espuria, impuesta por Pinochet. Pinochet se murió hace mucho, perdió un plebiscito hace mucho, salió del poder hace mucho, pero seguía presente a través de esa constitución y apenas los chilenos se lo sacudieron la semana pasada. Cuéntanos ese proceso. Se lo empiezan a sacudir, no se lo han sacudido del todo, pero es un primer paso. Bueno, esta constitución, que databa de 1980, como sabemos, Pinochet dio el golpe en septiembre de 1973. A partir de ese momento, él dio por eliminada la constitución que estaba vigente, que era de 1925, y él con sus otros comandantes en jefe de las otras fuerzas empezaron a gobernar por decreto. En el interín, entre el 73 y el 80, nombraron una comisión constituyente que empezó a sentar las bases de lo que debía ser la constitución que quería Pinochet para su nuevo estilo de país. Esa constitución, por supuesto, se hizo entre gallos y medianoche, a oscuras, sin consultar a nadie, y esa constitución fue el certificado de nacimiento de un régimen neoliberal a ultranza. Entonces, ahí se establecieron todas las bases para que esta dictadura pudiera gobernar sin contrapesos, con una aplicación del sistema neoliberal brutal. Se considera por muchos analistas que el bautizo oficial del neoliberalismo fue en Chile a partir de Pinochet. Así es.
esto trajo una cantidad de disconformidades, por supuesto, porque se eliminaron los derechos laborales, Yo quiero que ustedes comprendan esto que ya es bastante notorio. Durante 17 años en Chile no hubo Congreso, ni partidos políticos, ni sindicatos. O sea, se gobernaba por decreto y cuando vino la Constitución permitió seguir gobernando con la Constitución, pero no había Congreso, no había partidos, no había derecho a huelga, por supuesto, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto trajo una cantidad aparte de la represión brutal que hubo después del golpe, la persecución de la gente de izquierda, la persecución de los allendistas, no solo en materia política y laboral, sino incluso de asesinatos de gente, desaparición de gente tirada al mar con piedras en los tobillos, gente tirada desde los helicópteros a los cráteres de los volcanes. O sea, toda esta represión que se ha sabido, que ha sido tan espeluznante, y todo esto, como digo, apoyado en una constitución espuria. El año 80 se aprueba esta constitución de Pinochet en un plebiscito totalmente amañado, donde votaron muertos, donde no había registros electorales, etc. Entonces la gente se inscribía y votaba, y según ellos ganaron con esta constitución y fue aprobada, aunque hubo gente de los servicios de inteligencia y de policía política que confesaron posteriormente que a ellos los obligaron a ir a votar 3 y 4 veces para que apareciera como ganando el plebiscito y la constitución, porque en ese plebiscito Pinochet pedía legitimarse. Bueno, con esa constitución hemos estado hasta ahora con el interín de que hubo un plebiscito donde Pinochet pidió que se le dijera sí o no para continuar gobernando. Como sabemos, eso es muy ya sabido, ese plebiscito lo perdió, sacó la oposición muy valiente, porque era arriesgarse a mucho, ganó por 54% la opción del no, porque Pinochet lo que pretendía en ese momento era convertirse en un gobernante civil. Todo esto no puedo dejar de anotar que fue porque en el interín la gente empezó a protestar y empezó a crearse un cierto grupo de ultraizquierda que hacía algunos atentados con bombas y cosas, reclamando por la falta de oportunidades, por los abusos, por la represión. Era el Frente Patriótico Miguel Rodríguez, ¿cómo se llamaba? Principalmente, Frente Patriótico Manuel Rodríguez, principalmente. Fue Manuel Rodríguez, un guerrillero que luchó por la independencia de Chile. Entonces tomaron su nombre como símbolo. Entonces en ese momento Estados Unidos dijo, bueno, Pinochet nos sacó a Allende, eliminó a la izquierda, clausuró el país, cerró el Congreso, instauró el neoliberalismo, nos hizo el tremendo favor, pero se nos está empezando a poner pesada la cosa porque no queremos que haya guerrilla y que haya... Ya. Entonces se ponen de acuerdo entre gallo y medianoche, como siempre, para que él postulara a este plebiscito y después de eso le iba a ser un presidente civil, él mismo. Bueno, es aquí que él pierde el plebiscito, pero él entonces acuerda con la Concertación por la Democracia, que fue este grupo de partidos que se unieron para ver cómo salir, cómo avanzar de la dictadura a una democracia. Y entonces ahí viene una cosa que es muy importante que se sepa. Pinochet se dio cuenta de que estaba perdido. Estados Unidos lo dijo, ya basta, ya abramos algunas puertas. Y entonces viene una cosa muy siniestra, que es bueno decirla. Yo sé que con esto no soy muy simpática para muchos compatriotas, pero ni modo. Se habla de la transición a la democracia, que se pacta entre las fuerzas de Pinochet y los partidos que estaban por la transición, que eran el Partido Socialista, el partido fundado por Allende, era el Partido Radical, era el MAPU,
más chico, y el Partido Demócrata Cristiano, que no se puede olvidar que fue absolutamente contrario al gobierno de Allende y que celebró el golpe y que pidió el golpe. O sea, eso no podemos establecer las verdades sobre mentiras. El Partido Demócrata Cristiano fue un partido golpista, celebró el golpe de Estado, apoyó el golpe de Estado hasta que también los dejaron fuera de la repartija. Entonces se volvieron demócratas y empezaron a pelear porque se volviera la democracia. Bueno, se hace esta... Dejo también en claro que en este conglomerado de partidos por la transición se excluyó al Partido Comunista por órdenes de Estados Unidos, que fue uno de los partidos de apoyo a Allende. Y leal a Allende, y tengo que decirlo, aclaro que yo no soy, ni he sido, ni seré comunista, pero no soy anticomunista. Entonces, el Partido Comunista de Chile fue leal a Allende antes, durante y después del golpe. Entonces, esto es bien importante, viene esta transición a la democracia que digo responsablemente que no fue una transición a la democracia, fue una transacción, y lo explico. Los militares dijeron, ok, reconocemos lo pero nos garantizan que no se toca la Constitución, muy importante, y dos, que Pinochet no va a ser encarcelado, ni juzgado, ni mucho menos castigado. Y entonces vienen estos otros tantos años con la misma Constitución, con algunos cambios cosméticos que no cambiaban el sentido profundo de la Constitución de Pinochet. Tenemos que hacer una pausa. ¿A qué vamos? Vamos a ver a La Chamuca, Cintia Bolio, y regresamos. No se vayan. Querido electorado, estoy muy emocionada, pues hoy veremos a la maestra Mónica Mayer y su pieza instalación El Tendedero. Mónica, gran artista mexicana, es considerada la pionera del performance y la gráfica digital en México, e internacionalmente es reconocida como precursora y promotora del arte feminista. Ella estudió artes visuales en la entonces ENAP de la UNAM. Tiene una maestría en Sociología del Arte en el Goddard College en Los Ángeles, California. Junto con Maris Bustamante, formó Polvo de Gallina Negra, primer grupo de arte feminista en México. En 1989, Mayer y Víctor Lerma lanzaron el proyecto Pinto mi raya. La maestra Mayer crea la pieza El Tendedero en 1978 para el Salón Nuevas Tendencias en el Museo de Arte Moderno. El tema de la muestra era la ciudad. Así, el primer tendedero invitó a las mujeres a responder lo siguiente: como mujer, lo que más detesto de la ciudad es... Desde su inicio, esta pieza se convirtió en altavoz y testimonio de las mujeres que encontraron en el tendedero y sus papeletas un espacio para la denuncia, la catarsis y la lucha contra el acoso y la violencia sexual. Se empezaron a hacer reactivaciones del tendedero en 2009, en la exposición Sin Centenarios ni Bicentenarios de la Universidad Iberoamericana, y recientemente en la UNAM y otros recintos educativos ha sido replicado por las alumnas y las maestras. Inconforme Mónica Mayer con las definiciones del arte, ha desarrollado un enfoque integral en el que, además de performances, dibujos o intervenciones, considera como parte de su producción artística el escribir libros y columnas, enseñar, archivar, dar conferencias y participar activamente en la comunidad. El tendedero ha sido invitado de bienales internacionales, la Kochi Series en India, la Trienal de Aichi en Japón y el National Museum of Women in the Arts en Washington. Como sabemos, la violencia sexual contra las mujeres es un problema social global, porque patriarcado, por lo que el tendedero es una pieza de arte y precursor analógico, orgullosamente mexicano, del movimiento Me Too. En 2019, el colectivo Women for Change invitó a Mayer a impartir talleres para realizar tendederos en todo el estado de Indianápolis, Estados Unidos, con el fin de llevar las respuestas a su congreso local para cambiar las leyes sobre consentimiento sexual.
En varias de estas, el tendedero ha tenido un sitio prominente. En México lo han replicado colectivos en Culiacán, Sinaloa y Chiapas. Y en Colombia, el Museo de Antioquía hizo una reactivación virtual de la pieza, incluyendo el tema de la violencia doméstica durante la pandemia por COVID-19. El tendedero se ha convertido así en una herramienta pedagógica que utilizan maestras, estudiantes, feministas y artistas. Pieza de la mayor relevancia y un gran referente del arte feminista. Muchas gracias, querida Mónica Mayer, por compartir tu obra con Chamuco TV. Pues estamos de vuelta aquí en Chamuco TV. Jimena, tú comentabas hace un momento que esta Constitución de 1980, después de 13 años gobernando por decreto, bueno, gobernando es un decir, por decreto, se hizo esta Constitución y que esta Constitución puso las bases pues, del neoliberalismo. El neoliberalismo se aplica por primera vez en Chile, en una dictadura militar. A sangre y fuego. A sangre y fuego. ¿Qué elementos había en esta Constitución que eran la base de este neoliberalismo? Bueno, no había derechos previsionales, no había derechos laborales, los dineros de las imposiciones de los trabajadores, ahí se inventan las famosas AFP, que son las AFORES. Sí. Estando yo de corresponsal, me acuerdo en Chile hice una entrevista para que un economista muy prestigioso explicara por qué eran un abuso, porque todo ese dinero que no iba a una caja de previsión, sino a estas administradoras de fondos, usaban ese dinero para transarlo en la bolsa. Entonces, si daban ganancias era para las AFP, y luego, si había pérdidas en la bolsa, le tocaban al imponente. O sea, ya más leonino no puede ser. Y se llegó a la conclusión, hasta última hora, hasta ahora que existen, de que a veces, con suerte, el imponente rescata el 15 o el 20% de lo que depositó a lo largo de su vida. Entonces, yo me acuerdo cuando acá se habló de que empezarían las AFORES, el proceso me pidió que yo explicara que el antecedente era este de Chile. Bueno, esa era una de las, porque era leonino. Segundo, prohibido el derecho a huelga. No autorización de sindicatos, no, digo, sin derecho a huelga, ya que más quieren que les diga que eso, y una cantidad de, son tantos que nos tomaría más de un programa explicar, pero obviamente el Estado se hizo chiquitito y absolutamente todo pasó a ser Privado. privado, ¿no? Todo, la educación, por supuesto, la salud. Ustedes se acordarán que hubo hace unos años un gran movimiento estudiantil, porque yo personalmente doy fe, yo estudié en la Universidad de Chile y no pagué más que la matrícula, que era muy baja, y si alguien no podía, no la pagaba. Bueno, para que un estudiante en tiempos de la dictadura pudiera titularse, sus padres tenían que endeudarse con bancos hasta en el precio total de una casa. Entonces, estos préstamos se pagaban ¿cómo? Con que el muchacho que estudiaba en una universidad y se titulaba de lo que fuera, tenía que trabajar para la iniciativa privada o para el gobierno durante X tiempo, hasta que pudiera saldar esa deuda. Entonces, por eso empezó en Chile, primero que nunca, estudiantes a protestar porque querían estudiar y no podían. Y fue muy emocionante para mí, estando allá, a ver jóvenes de 17 años, de 20 años, desfilando por las calles de Santiago, con carteles, y muchos de ellos con fotos de Allende, aunque cuando ellos nacieron, Allende ya llevaba mucho tiempo muerto. Y en toda esta etapa ha estado presente la herencia de Allende, porque Allende, el día de su derrocamiento, dijo, advirtió desde la moneda que él no iba a renunciar, y dijo, me acuerdo una frase que nunca olvidaré, dijo: superarán otros hombres este momento gris y amargo en que la traición pretende imponerse. Eso, amigos míos, fue lo que pasó el domingo. Wow.
que otros hombres, mujeres, jóvenes, sobre todo jóvenes, dijeron, se acabó. Después de mucho, mucho tiempo de haber aguantado todo tipo de abusos, tropelías, el robo inmisericordia de las arcas fiscales, los sueldos, el salario mínimo de un chileno en este momento rebasa por muy poco los $100 en un país que está considerado triunfador económicamente. Entonces, mientras una persona gana 120.000 pesos chilenos con el dólar a 800 pesos, los parlamentarios ganan 12 millones de pesos chilenos. Es justamente todos esos abusos los que los voceros del neoliberalismo ponían Como ejemplo. el ejemplo Exactamente. para Ajá. todo el continente Pero del todo modelo chileno. todo eso es lo que nos trataron de imponer, nos impusieron en impusieron. buena medida durante 30 y tantos años, vendiéndolo como el modelo ideal, es más, el único. Pero es un modelo criminal. Exactamente. Entonces, yo quisiera que ustedes me permitan esta oportunidad tan hermosa que me dan de hablar con la gente en este país que me dio refugio y en el cual vivo y tengo ya 4 nietos mexicanos. Decirles que Chile una vez más da una demostración increíble. Ha habido 3 hitos muy importantes en Chile que han sido como únicos. Primero, Chile es el primer país que elige un presidente socialista con un programa de transición al socialismo, así dicho con todas las letras, por vía electoral, que fue Salvador Allende el año 70. Eso no se había dado en ningún país del mundo. Y lo hace este paisito perdido al fin del Cono Sur, en ese tiempo con 10, 11 millones de habitantes. El otro gran hito que para mí es muy importante como periodista, como persona que ha visto eventos históricos, es sacar a Pinochet con un plebiscito. Que me acuerdo, yo, como decía alguno de ustedes, yo cuando pude regresar, porque me prohibieron entrar por muchos años, cuando me prohibieron entrar y entré corriendo, lo primero que hice a los 2 meses fue con una persona que lo propició, obviamente, abrir el primer diario de oposición contra Pinochet, que no estaba permitido, pero fue legal. Eso es lo que se llama para nosotros un gol de media cancha, porque aunque no había permiso, el diario fue legal y salió a la calle. Con ese diario llamábamos a las huelgas y bueno, nos metían detenidos, nos sacaban, nos amenazaban, nos baleaban la casa, pasaba de todo, pero el diario llamó a la primera huelga, el diario llamó a votar no. Entonces, cuando logramos lo del plebiscito, el diario es en el que yo participé, fui su subdirectora, no quise ser la directora porque yo había estado afuera, quise que fuera un chileno. El titular del diario, de un compañero muy genial, fue: le ganamos la batalla con un lápiz. A él que tenía tantos tanques y tantos efectivos y tantos aviones, los chilenos con un lapicito. O sea, elegimos por vía electoral, sacamos a Pinochet con un plebiscito y ahora con un plebiscito logramos cambiar la constitución espuria de Pinochet cuando estaba todo hecho para que esto no... Porque durante esta transacción a la democracia hubo cambios cosméticos para la constitución, pero lo fundamental se ha mantenido hasta ahora. No sé si ustedes se acuerdan que Pinochet estuvo detenido en Londres. Sí. Bueno, la concertación con el presidente Lagos y el presidente Lagos, que fungía de ser un demócrata antipinochetista, él y el hijo de Frei, un demócrata cristiano, fueron los que hablaron con Tony Blair para decirle: suéltalo porque si no perdemos la elección que viene ahora de Lagos y nosotros tenemos que ganar esta elección. Y logran que suelten a Pinochet cuando los magistrados ingleses habían dicho que había lugar a extraditarlo para juzgarlo a España. Ahora, yo sé que llama la atención, pero es bueno aprovechar esta ocasión. ¿Por qué a España? Porque cuando Pinochet se empezó a candidatear para ser presidente civil, firmó un acuerdo que pidió Estados Unidos y firmaron varios países, que decía que todo gobierno y todo ciudadano tiene la obligación de respetar y hacer respetar los derechos humanos. Y que si alguien es consciente de que no se están respetando, tiene todo el derecho de denunciarlo y pedir juzgar a los violadores de derechos humanos.
Pinochet, que quería presentarse como el demócrata renacido, firmó ese acuerdo internacional. Entonces, cuando él va a Londres, ya fuera del gobierno, ya había empezado la transacción a la democracia. Cuando él se va para allá, el juez Garzón, a la vista de este convenio, el juez español, dice: como Chile se asesinó a españoles, yo demando a Pinochet por derechos humanos y pido ser extraditado a España. O sea, estaba dentro del convenio que Pinochet firmó. Pero entonces la Concertación, por eso digo que esto fue una transacción, dijo: no, y lo saca, dije, estaba muriendo en España, en Inglaterra, le mandaron un avión convertido en hospital. Y yo estaba en el aeropuerto cuando regresó Pinochet. Se bajó del avión, le pusieron una silla de ruedas, dejó la silla de ruedas, se puso a caminar y le faltó bailar guaracha nada más. Y saludó a los periodistas muertos. Y volvió, sí, se estaba muriendo y había que sacarlo porque aparte de que estaba muriendo, estaba viejito. O sea, una persona agarra un fierro y le parte la cabeza a alguien y lo mata a los 20 años, se esconde 40 años y a los 60 no se le puede jugar porque está viejito. O sea, todas las brutalidades que hizo Pinochet en su momento no estaba viejito. Esa es parte de la transacción a la democracia. Y murió en la impunidad total. Murió en su cama. Mira, yo tengo ideas muy fijas, pero no soy fanática. Si la ley dice que una persona de 80 años puede estar en la cárcel, ok, no lo metan en la cárcel. No estoy pidiendo que lo pongan en la cárcel, pero quiero que se muera juzgado, aunque no sea condenado. Porque es saludable para la historia de Chile que este dictador muriera juzgado. Querida Jimena, ¿qué sigue ahora después del plebiscito? ¿Qué es lo que necesitamos saber? ¿Qué es lo que procede? Para que no vuelvan a retomar el control. Está, sí. Se dio un primer paso, pero todavía, y además son un par de años por lo menos. Exacto. No, mira, primero que nada quiero darle mucha relevancia a una frase que se ha expandido mucho en Chile y fuera, que dice: Chile despertó. Ya va a ser muy difícil que logren acallar a la gente. La gente se organizó, pasaron todo tipo de tropelías. Ustedes saben, por ejemplo, que los carabineros de Chile han dejado ciegos a muchos jóvenes que han estado protestando contra Pinochet, porque disparan perdigones, pero no son perdigones de goma, adentro tienen acero. Hay varios muchachos que han quedado ciegos, otros que han quedado tuertos, porque disparan a los ojos. A propósito. El cuerpo de carabineros en Chile es de un salvajismo absolutamente inconcebible. Por supuesto que esto fue un primer paso importantísimo, pero ahora hay que formar una asamblea constituyente. También se ganó, que eso es muy importante, porque ¿qué había planteado el gobierno y la derecha gobernante y la no derecha que se ha adecuado también a gobernar con esta constitución y con esta gente? Que fueran la mitad de los parlamentarios más otras personas elegidas los que hicieran la nueva constitución. La gente dijo no. Asamblea constituyente donde los 150 integrantes sean elegidos por voto popular y donde sea además una asamblea paritaria, 75 mujeres y 75 hombres, por primera vez en la historia del mundo. Es la única constitución, o sea, asamblea constituyente paritaria que existe. Y también que en esa asamblea constituyente participen miembros de los pueblos originarios, porque el pueblo mapuche ha sido reprimido de una manera absolutamente irracional no solo durante la dictadura, esto ha durado mucho tiempo, pero obviamente a partir de la dictadura ha sido espantoso. Yo cuando escribo por ahí mis cositas donde puedo, he dicho que para el pueblo mapuche, que es el pueblo originario mayoritario de Chile, la conquista no terminó nunca. Se fueron los españoles y quedaron los chilenos. Y dicho sea, hay que ser... Yo quiero mucho a mi país, pero lo quiero como es, ¿eh? Yo no endulzo las cosas. Mucha de la gente chilena es anti-mapuche. Hay muchos chilenos que desprecian al pueblo mapuche. El pueblo mapuche ha sido tremendamente avasallado. Permítanme un paréntesis. En Chile,
cuando llegaron los españoles, la conquista, y esto está documentado absolutamente, duró 300 años. Porque los mapuches no se entregaron nunca, eran un pueblo guerrero. ¿Por qué? Porque Chile es un país que tiene un enorme desierto en el norte, una zona central fértil, después el sur que termina en el polo sur, donde las condiciones son bastante inhóspitas por el frío, por la nieve. Entonces, las tierras de cultivo del centro del país eran muy peleadas. Entonces, los mapuche, que son del sur, son gente, que entre paréntesis mapuche quiere decir gente de la tierra. Esta gente peleaban por el lugar de poder subsistir, de poder. En Chile no hay ni monumentos, ni pirámides, ni nada de eso, porque eran pueblos guerreros y además era un pueblo con un enorme cultivo a la tierra. Mapuche quiere decir gente de la tierra. Entonces, cuando los españoles trataron de avasallarlos, llegaron hasta un lugar en Chile, en el sur, donde hay un río enorme que tiene 3 kilómetros de ancho. Al sur de ese río estaban los mapuches, en la zona que los españoles llamaron Arauco, por eso hablan de los araucanos. Al norte estaban los españoles, nunca pudieron pasar porque los caballos no eran capaces de llegar hasta el otro lado nadando con los soldados arriba, con los conquistadores. Entonces llegó un momento, después de 300 años, además lo han contado los propios españoles, lo han reconocido, y el jefe el narrador de la expedición conquistadora, que era un sacerdote, escribió un poema que se llama La Araucana, donde le rinde homenaje al pueblo mapuche. No conozco otro caso, ¿eh? Bueno, entonces, cuando ya vieron que esto ya había empezado el mestizaje, ya había empezado iba a empezar la colonia, entonces deciden decirle a los mapuches, ok, de aquí de este margen del río sur para allá es el territorio de ustedes. Ya, quédense ahí, no molesten más, y entonces el otro territorio va a ser para los chilenos. Ya les habían quitado territorio, pero les reconocieron esa parte. Pues resulta que a medida de que los chilenos se van incorporando a la vida nacional y empieza a haber gente más rica y gente más poderosa, empiezan a tratar de complicarle la vida a los mapuches, que nunca se han dejado porque son gente muy combativa. Bueno, pero viene la dictadura de Pinochet. Ya les habían quitado parte de sus terrenos y de sus territorios, pero cuando Pinochet ya fue escandaloso, porque como aquí se gobernaba por decreto, les quitaron gran parte de los territorios para entregárselo a empresas madereras, a empresas hidroeléctricas, a gente que quería tener grandes cantidades de tierra para cultivar productos agrícolas. Entonces cada vez más los van confinando hacia el sur y los van atacando de manera infame. Los mapuches en Chile, queridos colegas, yo una vez hablé con ellos y les dije, ustedes son chilenos, pero, a ver, un momentito, nosotros no somos chilenos, nosotros somos mapuche. Porque además me dijeron de que no nos reconocemos con la gente que nos ha seguido depredando. No reconocernos como mapuche sería ignorar a nuestros compañeros mapuches que están del otro lado de la cordillera en Argentina, porque también hubo mapuche del lado argentino, todavía los hay. Ellos conservan sus nombres, se visten con sus ropas, ellos se consideran mapuches. Yo tengo una enorme admiración por esa gente porque no he visto una convicción más fuerte que la de ellos. Bueno, han sido horripilantemente depredados. Salvador Allende había propuesto tomarlos en cuenta para muchas cosas, no alcanzó a hacerlo. ¿Y por qué por qué tomé este punto? Porque vuelvo a que la nueva proyecto de constitución que está planteando la ciudadanía es que aquí se tome en cuenta al pueblo mapuche como parte integral del territorio chileno. Entonces es muy importante, eso no sé si ustedes han visto, seguramente no las reconocen, en las grandes concentraciones que ha habido en la Plaza de la Dignidad se ven las banderas de Chile y se ven las banderas mapuche, porque ellos se han unido a esto. Bueno,
¿Qué pasa ahora? Hay que formar, ya muchos se están tratando de subir, como decimos en Chile, por el chorro, y muchos de los parlamentarios que en todos estos años no hicieron nada más que administrar la constitución de Pinochet con algunos cambios cosméticos que no significaron nada importante, ahora quieren ser constituyentes. Entonces ahora hay que buscar gente realmente representativa y capacitada para redactar una constitución que responda al sacrificio enorme que han hecho los chilenos durante tantos años para llegar a este punto. Habrá que esperar, esto todavía toma 2 años, se van a elegir los constituyentes en un plebiscito en abril, y después se va a empezar a juntar esta asamblea constituyente en octubre, por ahí. Entonces, falta mucho tiempo, hasta el año 22 no se va a tener esta nueva constitución, pero creo que Chile ha dado un paso, realmente ha sido una epopeya, porque costó mucho esto, costó mucho sacrificio, mucho dolor, mucha entrega, mucha valentía. Oye, pero no solamente es algo importantísimo para el pueblo chileno, es decir, y ya comentamos que este modelo económico bestial que se impuso y se inauguró a sangre y fuego en Chile en 1973, está anclado, al menos en Latinoamérica, en Chile. Es decir, el ancla del modelo neoliberal es Chile. Y si esta constitución logra romper ese modelo económico, entonces realmente ya podemos decir que estaría cerca la extinción del neoliberalismo, al menos en América Latina. Bueno, yo aquí quisiera decirles que, estando muy orgullosa de lo que han hecho mis compatriotas, estoy también muy orgullosa de lo que han hecho los bolivianos, ¿eh? Sí. Porque no nos olvidemos que se inició una lucha por ir eliminando estos rasgos neoliberales a ultranza en Bolivia con Evo Morales. Y la gente, después de lo que ha ocurrido en Bolivia, esta última elección demuestra que la gente está con ese modelo que ha sentado las bases de una nueva forma de entenderse. Yo les cuento, como corresponsal que fui en Latinoamérica durante tantos años con proceso. Yo recuerdo que era doloroso ver, no hace tanto, hará 30 años, que uno caminaba por las calles por ejemplo, de La Paz, y si venía un blanco por la vereda y venía en sentido contrario un indígena, el indígena se tenía que bajar de la vereda para que pasara el blanco, en un país con mayoría indígena. Entonces, la llegada de Evo Morales a Bolivia planteó un cambio enorme en la realidad boliviana y en la realidad político y social de ese país. Empezó el indio a tener alguna importancia en un país donde estuvo siempre relegado, bueno, bastante importancia. Y ahora, a pesar de todos los pesares, esta última elección demostró que la gente entendió dónde estaba su lugar, y el 55% es bastante contundente para decir qué es lo que quieren los bolivianos, ¿no? Ahí hay algo que es muy importante y que es algo que ha sido despreciado durante décadas, que es la gente. Exacto. La gente es lo que es lo importante. Detrás está la gente. Después de lo que pasó el domingo pasado, un amigo chileno, un escritor de historietas, de cómic chileno, Carlos Reyes, escribió en redes sociales, después de ver los resultados, que fueron apabullantes, ¿no? Decías hace un momento, casi 80 contra 20. Sí. Él comentaba, entonces no era polarización, eran trolls y eran bots. Exactamente. En la realidad, la gente está organizándose y está haciendo estas cosas en Chile, en Bolivia, incluso aquí en México. Y en México. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no crees? Absolutamente importante. Y permítanme, yo tengo un maestro, un gurú, un ejemplo que rige toda mi vida y toda mi carrera. Salvador Allende. Es el presidente Allende. El ejemplo que dio Allende y lo que sembró, bueno, él
estuvo desde los 25 años luchando por su país, ¿eh? Postuló 4 veces a la presidencia, ustedes lo saben, ¿no? Y para saber el nivel de convicción de este hombre, vengo a esto porque tiene mucho que ver. Mucha de la gente que este domingo votó decía, con Allende en la memoria vamos a votar. La primera vez que Allende postuló a la presidencia, que fue el año 52, que era un joven, ¿cómo llegó a postular? Bueno, él fue fundador del Partido Socialista de Chile, como estudiante de medicina que era en ese momento. Y en algún momento en Chile, en los años 20 y tanto, un oficial de carabineros, perdón, un oficial del ejército, que era el general Carlos Ibáñez del Campo, que fue elegido por votación, no fue un dictador que llegó, pero empezó a hacer un gobierno a juicio de los jóvenes, sobre todo dictatorial. Empezó a perseguir sindicalistas, empezó a perseguir homosexuales, etc. Allende en ese tiempo ya era militante del Partido Socialista, del cual fue fundador, por cierto. Entonces hubo una revuelta popular, la gente salió a las calles, los obreros, los sindicalistas, y entonces, lo estoy abreviando al máximo, entonces este viejo, este señor, este presidente Ibáñez, huyó del país. Entonces ya vino un gobierno de transición, etc. Pasan los años y este señor, con esto de que los pueblos muchas veces tienen mala memoria, y eso es cierto, volvió como civil proponiendo postularse como presidente civil. O sea, ya no como el general de carabineros, aunque había sido elegido por votación, pero quería volver como un ciudadano más, y entonces empieza a unar votos, apoyos. Y esas cosas que en la política pasan porque sí pasan, hizo que el Partido Socialista de Chile dijera, pues lo vamos a apoyar. El grueso del Partido Socialista, la directiva. Y Allende dijo, esto no lo puedo creer, pero ¿cómo lo vamos a apoyar si a mí, porque él durante el gobierno de Ibáñez, como él era líder estudiantil y apoyaba a los sindicatos, lo metieron preso varias veces, incluso lo expulsaron de la escuela de medicina. Y tuvieron que hacerlo volver por las buenas notas. Entonces, él que había sido víctima del gobierno de Ibáñez, al que muchos chilenos llamaban dictadura, claro, cuando ahora vemos lo que fue la dictadura de Pinochet, consideramos que Ibáñez era poco menos que un niño de pecho, pero sí fue un gobierno autoritario y abusador. Bueno, entonces Allende, cuando vio que su partido iba a apoyar, dijo, yo no puedo creer esto. Entonces dijo, yo no voto por Ibáñez por ningún motivo y lo voy a hacer público. Entonces lo expulsaron del partido. Y él, más otros socialistas que dijeron, nosotros tampoco estamos de acuerdo, y algunos otros personas de izquierda, algunos comunistas, algunas otras personas, lo apoyaron para que fuera candidato a la presidencia el año 52. Y Allende fue, y entonces le hacen una entrevista, estas cosas que yo he estudiado de Allende que a mí me emocionan profundamente por el nivel de convicción que él tenía. Entonces le dicen, usted está consciente, porque todo indicaba que iba a ganar Ibáñez. ¿Está consciente? Claro, dijo que estoy consciente que voy a perder. Mi pretensión no es ser presidente, mi pretensión es restarle votos a Ibáñez para que sea otro, por último. Bueno, Allende sacó 50.000 votos, ¿eh? Y Ibáñez sacó 400.000. Pero Ibáñez, cuando termina esto, y lo habían apoyado mucha gente, él dijo, este es un primer paso. El año 58 vuelve a postular. Y ahí se crea una unidad de comunistas, socialistas, independientes, y se empieza a ampliar la base votante para Allende, vuelve a perder, pero dice, ese era el Frente Popular, y cuando lo entrevistan dice, esto no es una derrota, este es el primer paso de lo que algún día va a ser la gran unidad popular de socialistas independientes cristianos. Lo dice el año 58. El año 64, no los voy a cansar por unas trampas que se hacen, pierde contra el demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, y el año 70 gana con
36% de los votos. En Chile siempre las elecciones eran a 3 bandas: centro, izquierda y derecha. Cuando él pierde el año 64, el 62, le ganan por 28.000 votos o 30.000 votos. Cuando él gana por 34.000 votos, dicen que no es legítimo y que habría que ir a una segunda vuelta. O sea, siempre intentaron escamotearle la presidencia. Pero Allende, cuando gana el año 70, no sé si los aburro con esto, pero creo que es muy importante para entender. No, sigue. No, además es tan parecido a México. Sí, que... estoy sorprendido. La Constitución chilena vigente el año 70, que era la del año 25, ninguna constitución ha sido hecha por una asamblea constituyente en Chile nunca, entre paréntesis. Bueno, esta va a ser la primera. Decía que era presidente electo el que tuviera el 50% más uno de los votos. Y si no había esa mayoría absoluta, era atribución del Congreso Pleno elegir entre las 2 primeras mayorías. Fíjense qué curioso. O sea, si ninguno sobrepasó el 50%, más uno de los votos válidos, entre las 2 primeras mayorías, o como dicen los argentinos, las 2 primeras minorías, que tienen razón porque son minorías, se elige electo. Siempre el Congreso chileno eligió al que tuviera, aunque fueran 3 votos más. Por eso cuando gana Alessandri de la derecha, le gana Allende por 30.000 votos, el Congreso dice sí, correcto, tiene 30.000 votos más, ya, y Allende acepta que se elige al primero. Cuando Allende gana, entonces, ¿qué hace la derecha? Intenta por todos los medios que ratifiquen a Frei de nuevo, que había sido el demócrata cristiano que había ganado antes. Había gobernado ya antes. Entonces, no a Frei, al demócrata cristiano que seguía a Frei, que era, Tomic, que tenía un poco menos votos que Allende. Entonces deciden convencer al Congreso de que vote por el segundo, que no era legítimo, no había pasado nunca. Entonces cuando sacan las cuentas dicen, no, aquí se va a armar una bronca porque ellos siempre han aceptado la derrota, entonces tratan de convencer al ejército de que dé un golpe de Estado, un autogolpe, y elimine que el Congreso ratifique a Allende el 24 de octubre. Entonces, ¿qué pasa? El ejército, con un comandante en jefe no allendista, sino constitucionalista, dice que él por ningún motivo se va a prestar para una cosa así, y con la ultraderecha lo asesinan 3 días antes de que el Congreso ratifique a Salvador Allende. Entonces deciden la democracia cristiana, por eso yo no puedo creer en democracias con la democracia cristiana chilena, por lo menos. Ellos y la derecha deciden que van a votar por Allende, reconocerle su mayor número de votos, pero que le van a hacer el país ingobernable. Y los dineros, las reses a través de los pasos cordilleranos, a esconder las medicinas, los repuestos, y viene toda esta etapa de la Unidad Popular donde faltaba todo y Estados Unidos financiaba las huelgas patronales y todo lo demás. Bueno, entonces digo, todo esto se ha ido quedando en la memoria de los chilenos. Entonces, en todo este tiempo negro, porque nunca habíamos tenido una dictadura de esta categoría, jamás, en todos estos años empezó la gente a recordar, a rescatar, y entonces esto del domingo es un resumen de muchos años, ¿cómo podría decir? Es un hito histórico que tiene raíces muy profundas en Chile. Y ahora entonces va a haber que esperar, como decía la Asamblea Constituyente, y ver de qué manera ustedes en la pregunta, influye a otros países de América Latina a entender que no se pueden bajar los brazos, siempre habrá que buscar la forma. Un revolucionario siempre encuentra una forma de hacer las cosas. No hay nada más terrible que darse por vencido. Allende nunca se dio por vencido. Luchó, postuló 4 veces hasta que fue presidente.
pero no porque quería ser presidente por el cargo, quería hacer un cambio en Chile, cambiar la Constitución. Él propuso cambiar la Constitución, cambiar las relaciones de producción, cambiar todo. Entonces, el legado, perdónenme, no lo puedo evitar, yo soy allendista de hueso colorado. Esto también es un legado de Allende. Definitivamente. Pues como dices, esto ya nadie lo para, Exacto. porque ya sabemos que la derecha, como ahorita acabamos de escuchar, cuando pierde arrebata, cuando no gana arrebata, pero pues hay que seguir confiados en la organización de la gente. Durante toda la plática no pude evitar ver las similitudes con México. Son países muy, muy cercanos, muy parecidos, y yo insisto, yo creo que lo más importante es que la gente esté muy consciente de la situación y que esté muy organizada. Entonces se entiende y se explica muy bien los ánimos golpistas de la derecha Claro, mexicana. Claro. Pero si se copian, hay cosas que son calcadas. Calcadas, sí. Sí, no, Calca. suena. Pero hay algo muy alentador que vimos ahora en Chile, que vimos en Bolivia, que es que la democracia es la que está parando estas cosas finalmente. Sí. La Sí, gente, la organizándose. gente, el poder de la gente. Pero haberle dado la vuelta a un golpe de Estado en Bolivia de manera democrática, sí. Cuando había gente que criticaba a Allende de que era un socialdemócrata, lo cual es absolutamente falso, porque no agarraba las armas. Allende siempre creyó que las cosas se podían hacer por la vía de la convicción del pueblo con su fuerza real. Entonces, él que no planteó eso, que fue el más revolucionario de todo, porque él se quedó en su lugar, dijo: a mí me sacan muerto, a mí me puso el pueblo en la moneda y me saca el pueblo de la moneda. Entonces digo, cuando se ve eso y se ve lo que ha pasado en otros lados, ahí también hay una gran enseñanza y ustedes saben que cuando Juárez tuvo problemas, hubo mineros chilenos que hicieron una colecta para mandarle fondos para ayudarlo. La unión entre México y Chile ha sido muy real y el respeto que ha habido en Chile por Allende es algo que yo agradeceré toda mi vida a este país. Híjole, Jimena. Y nosotros te agradecemos Sí. a ti esta plática. La verdad es que fue muy, muy interesante, muy aleccionadora, muy entrañable sobre todo. Claro. Yo creo que es uno de los mejores programas que hemos tenido, la verdad. Definitivamente. Mil gracias, Jimena. De veras, muchas gracias. Todo nuestro respeto. Espero admiración. que a nuestro público esto le haya servido y le haya gustado. Creo que hay que repetir este programa, hay que compartirlo. Jimena, en verdad, muchísimas gracias enormes por tu participación, por tu conocimiento, por tu historia, por tu pasión. amor. Se ve la pasión, se ve Sí, por tu completo. convicción y tu firmeza. Sí, lección de vida. Sí, una lección, una cátedra que nos estás dando. Muchas gracias por la oportunidad de decir esto. Si alguna vez para algo, por favor, me llaman, y no puedo terminar esto sin decirles que tengo una profunda, enorme esperanza de que la epopeya en que está empeñada México ahora tenga el mejor de los resultados. Ay, De veras. pues muchas gracias. Estoy muy emocionada con lo que está pasando en México. Muchísimas gracias, Jimena. Pues muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes. Nos vamos. Nos vamos, señoras y señores. Cuídense mucho, por favor, compartan Adiós, este Rafa. programa. Cuídense. Adiós, Pepe. Señor, en verdad. Adiós, Jimena, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Nos vemos. Cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Ya lo saben.